Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Julio Ortega Tuz, economista, diplomático, comunicador. Con él tenemos muchos temas de interés. Y además es un experto en seguridad social, que está caliente ahora. Soy un aficionado. No. Un placer, Julio, tenerte en el programa. El mío también. Bien, yo pienso que respiramos, ¿no? Es decir, porque hay que hablar un poquito del huracán, porque ese es el tema todavía vigente al día de hoy. No hubo grave daño a la agricultura, no hubo grave daño al turismo, todo el país sigue feliz y contento. Sí, yo todavía no he visto la evaluación de la costa norte, porque en la costa norte hizo un poco más de impacto. Vi algunos hoteles en Sosúa, en Cabarete, que habían sido algunos, las vidrierías rotas y cosas así, pero primero no hay muertos. No hay un solo muerto. Ya eso es el paso más importante. Sí. Segundo, el control de las lluvias fuertes en la zona norte, porque aquí en la capital apenas llovió un poquito, y en el sur. También fue bastante bien controlado, se desfogaron las presas y volvió y se retomó. Parece que algunos ríos están creciendo. Y en términos económicos, creo que el impacto es ínfimo. El gobierno manejó bastante bien la respuesta, a pesar de que estaba viendo esta mañana que ahora que estaban desalojando obligatoriamente a la gente de la Mesopotamia famosa de San Juan. Ahí murieron 300 personas o más en el huracán George. Y la gente volvió a la Mesopotamia. Volvió y ahora no se quieren ir. Hoy, porque el río estaba creciendo y ya pasado el evento. Porque la gente piensa que ya pasó el huracán y ya pasó el peligro. No, las aguas ya que comienzan a drenar. Exactamente. Pero en general creo que es importante que el país tenga un buen sistema de manejo de emergencias. Que lo tiene. Sí, puede ser mejorado también, pero hay experiencias peores y mejores que las nuestras. Siempre hay espacio para mejorar. Aunque contra esa catástrofe terrible no va. Nosotros tuvimos una gran suerte y es que el huracán se debió. Vimos lo que pasó, porque yo comentaba que en San Martín, en Barbuda, que Waldo Ariel Suero decía que el país no estaba preparado para un huracán. Y es verdad, pero tampoco en ningún país. En Estados Unidos, Harvey, en Texas causó destrozos. Y quién sabe lo que va a pasar en la Florida. Yo estaba viendo, con Irma. Yo estaba viendo datos que uno busca a veces curiosos. En el estado de Florida, las compañías de seguro y reaseguro estiman que las pérdidas, el escenario medio de reclamaciones por el impacto que tendrá mañana, pasado mañana, el huracán es de 130 mil millones de dólares. Oiga eso. Porque allá todas las casas están aseguradas. Por eso la gente sale sin ningún tipo de problema. Aquí tienen el temor que les roben la camita, el colchón, el televisorcito. Así es. 130 mil millones, señores, es una vez y media el PIB de este país. Sí. En reclamaciones estimadas del modelo medio, porque si es más fuerte puede ser más, puede llegar hasta 200 mil millones de dólares. Pero esa economía lo resiste. Sí, y las compañías de seguro, claro. Aumentan la póliza para el año siguiente. Sí. El valor de la póliza. Así es. Pero bueno, como tú dices, por suerte no nos dio tan... Algunos decimos por milagro. Sí. Otros dicen. ¿Qué hubiese significado para la economía en términos rápidos el que el huracán Irma hubiese entrado, hubiese tocado el país como se esperaba? Si hubiera impactado de lleno, hubiera sido un David. Y el David fue un desastre descomunal. Pero las infraestructuras de aquel momento y estas son distintas. Por ejemplo, la concienciación de la población también es diferente. Por lo tanto, el impacto hubiera sido mayor. Pero hay más vivienda suicida ahora que en aquel entonces. Hay más población. Hay más población. Sobre todo, porque el David fue en el 79, hace 38 años. Casi exactamente coincidiendo la fecha. El David fue el 31 de agosto. Es que siempre final de agosto, comienzo de septiembre. Y principio de septiembre, ya que están, o el mes de septiembre completo.
hubiera sido realmente devastador. Devastador. Yo no quiero pensar la infraestructura turística que tenemos hoy a la que teníamos en la época del David ni se comparan. No. Y una destrucción de esa infraestructura hubiera sido como pasó en Casa de Campo, por ejemplo, en la zona de la Romana, cuando 19 años después el George impactó. Se llevó muchísimos techos, ¿no? Bueno, en Romana hubo pagos de primas de seguro por $300 millones en el año 98. Y habían algunas personas, una proporción X, que nunca la determinó, que no tenían seguro y se quedaron, bueno, las casas las vendieron a poco precio, ¿no? Pero yo que tuve la oportunidad al segundo o al tercer día de haber pasado el ciclón, porque me enviaron a mí, yo era subsecretario técnico en ese momento, me enviaron a buscar a acompañar al embajador francés a Punta Cana, Bávaro, y sobrevolamos el área de Casa de Campo y era como si hubieran explotado de adentro, como si hubieran implosionado de adentro sin techo. Entonces, todas las casas casi ninguna tenía techo. Porque es teja sobre madera. Sí, es madera, una capa asfáltica y teja después. La gran mayoría. Y eso fue en el año 98, hace casi 20 años. Hoy en día hubiera sido había mucho gente peor. que estaba sumando que entre George y David había 19 años. Y ahora también. Entre ahora había 19 años. Sí. Pero no se dio. No se dio. Vamos a entrar al debate del cual tú eres partícipe, del tema de las pensiones. Sí. CIPEN dice que tiene una modificación para llevar la edad a 65 años. Doña Zoila Martínez protestó. Yo dije, pero ¿y por qué me quieren jubilar a mí? Pues yo tengo 65 años. ¿Por qué me quieren jubilar? Pero bueno, el debate es en lo que la gente va a recibir de pensión al retiro. Que a lo mejor todo el que está ahorrando piensa que se va a retirar con el 70% de su sueldo, de su de sueldo, su el 80%, pero jamás pensar que es ¿cuánto? El 22%. Entre el 22 y el 35. Es la tasa de ¿Y reposición. a qué se debe eso? ¿Es que hay poco retorno en los recursos que invierten las AFP? No, mira, eso hay que traerlo un poco más hacia atrás. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Otorgar pensiones a las personas en edad de retiro, ¿cierto? Sí. Y una pensión decente. Una pensión que por lo menos básica, que subvenga a las necesidades y los aportes proporcionales que cada persona haya hecho. En el año 2001, cuando se hizo la reforma, se incluyó el componente de pensiones con un modelo que lo copiamos casi literalmente de la reforma que se hizo en Chile en el año 81. Que es el modelo más exitoso, o era. No, pues Después vamos a ahora hablar de mismo eso. está fracasado. Vamos a hablar después de eso. Vamos a hablar del Ahora modelo de mismo la rebelión social que hay en Chile contra el sistema de pensiones, porque no ha podido ni ha cumplido con las expectativas que ella misma creó, la ley, y que la población tenía, era de retirarse, según la ley decía, con un 70% de su salario de los últimos Están años. retirando cuando 35. En Chile mucho más que aquí, en Chile como un 45%. Y mira la rebelión que hay. En Argentina, que se introdujo también el sistema de capitalización individual, ¿cómo se le llama? Fue sustituido por el de reparto, volvieron al de reparto. Explícale al público qué es eso, reparto y capitalización individual. Hay dos sistemas, bueno, fundamentalmente el existente en el mundo mayoritario es el que se llama reparto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas que trabajan hoy aportan a la seguridad social y esas personas llenan la alcancía de los que están en edad de retiro y por lo tanto pagan esas jubilaciones. Es un concepto de solidaridad. Es decir, si tú tienes 65 años ahora y la edad de retiro es 65, bueno, ya a partir de este año tú tendrías la opción o la obligación, dependiendo del sistema, de retirarte, y quien te mantiene son, bueno, todos los que aportan
tú estuviste ¿Tú te aportando. retiras con el salario? No, no, eso hay distintos modelos. Por ejemplo, el modelo que yo veo más ajustado a la realidad económica, social de estos países de Centroamérica, el Caribe, es el de Costa Rica, que tú tienes, digamos, un sistema mixto que tiene un 60% de reparto, es decir, todo el mundo tiene un 60% de lo que era su salario al momento de retiro. Y si tú no has aportado, el Estado entonces pone los recursos del pilar solidario para que tú tengas un retiro mínimo. Además, tú estás obligado a... Pero eso aquí con una presión tributaria de 14% es imposible que el Estado pensione. Bueno, lo están haciendo ahora. El único que está pensionado, es decir, el único del esquema de pensión existente hoy en la República Dominicana, el único que está dando, vamos a decir, masivamente pensiones es el Estado. 140,000 jubilados hay de... Pero eso tiene un límite, ¿no? Sí, yo lo sé, pero están ahí. Y los policías, los militares, los médicos. ¿Pero con qué porcentaje? ¿Con el 22%? No, porque esa es la tasa de reposición de las AFP, que es el sistema privado. Aquí regularmente se le da entre un 90, que llega en algunos casos, y en algunas instituciones estatales, hasta un 70, 60% del salario. Pero es decir, el único pequeño sistema que tenemos que está otorgando pensiones hoy, año 2017, septiembre del 2017, es del Estado. El sistema de pensiones que se creó bajo la ley 8701 del año 2001 y que comenzó en el año 2003, a todo el que está en una nómina aportar, y que según la Tesorería de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones es 3,5 millones de dominicanos, no hay una sola pensión que se haya otorgado por vejez. Bueno, porque todavía no han llegado a vejez, ¿no? ¿Tú sabes cuánto que van a llegar? ¿Cuánto? Cuando tengan 30 años acumulados, la gente que tenía un máximo de 45 años o menos en el año 2003. Pero, es decir, en el año 2033 es que este sistema, que ya tiene casi 500,000 millones de pesos acumulados en ahorros obligatorios de los aportantes, es que vendrá a dar una pensión. Pero entonces, ¿por qué el sistema no es... ¿Qué pasa? ¿Por qué el sistema no es productivo? ¿Por qué no da? Sí. Espérate, no es productivo para los ahorrantes. Pero sí Y para, los pero envejecientes. sí para las cotiza, AFP el que privadas. evidentemente. Es Ve un acá. super negocio. El que cotiza 30 años, porque yo tuve a la señora Jaques de la asociación de la AFP, ella me decía, no, el problema es que los empleados salen y entran y no cotizan de manera continua. Bueno. O sea, un individuo que se pasó 30 años trabajando sin ser despedido, al final de esos 30 años lo que va a recibir es un 22% de su Sí. salario. Pero entonces es que no hay rentabilidad en los fondos. No. Hay rentabilidad para la solamente. AFP, pero no para Pero entonces la primero hay un problema vamos a decir, un problema del diseño del sistema. Es decir, primera pregunta, ¿puede o debe ser el sistema de pensiones un sistema de negocios? Un negocio. Lo mismo para la salud, podría decirse. ¿O es un servicio público para la estabilidad y la solidaridad En de ese la caso tiene sociedad? que ser manejado por el Estado. Claro, evidentemente. Esa es tu posición. Sí. Sí. Pero yo te digo Y a ti... Senasa lo valida. ¿Eh? Digo, Senasa valida eso. No, pero eso es en la parte de salud. No, pero Senasa es la mejor AFP. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. Que ahora es que se pone buena esta conversación. Seguimos, señores, porque de lo que estamos hablando es de su pensión. No, la del camarógrafo, la tuya. De toda. Y del amigo tú y que- yo no y de- tenemos derecho. porque ya nosotros cuando salió la línea ya estábamos pasados de edad. De los 45. Sí. Yo llegué a ahorrar algo y en estos días lo sacaste. pedí, lo saqué, Claro. 2 cheles y medio. Sí. Volvemos en unos minutos. Propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal, propuesta semanal.
Continuamos conversando con el doctor Julio Ortega Tuz. Doctor, en el segmento anterior hablábamos sobre las pensiones, las AFP. Yo tengo una pregunta, ¿por qué ese sistema de pensión privado? ¿Usted estaría de acuerdo con que esos fondos se utilizaran para invertirlos y de que de esa forma el dinero resultase más, se moviera más, fuera más? Invierten. Pero lo invierten en cierto tipo de cosas. En Hay unas de reglas. tesorería financiera nada más. Es que no hay bono más del Banco instrumento. Central. Pero no hay más instrumento aquí. ¿Cómo que no? Sí, hay muchos Claro más. que sí. Tú puedes Vamos a invertirlo tomar en una vivienda- tacita. Podría invertirse en viviendas de bajo vivienda costo, de que era bajo una cosa que se costo, había hablado hace un tiempo. Producción de energía Café eléctrica. Santo Domingo, señores. Esto, aroma y sabor que nos brinda Luastán y Gracias, Industrias muchas Vanilla. gracias. Y lo permite la ley o la Claro Comisión que sí, Clasificadora. claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que es muy fácil tú recibir miles de millones al mes, Al mes, claro. porque el crecimiento es geométrico ya, no es aritmético. Y tú, en lugar de tú buscar un buen proyecto para tú invertirlo, Y hacerlo más rentable. tú vas y buscas y dices, déjame yo invertirlo en estos bonos del Banco Central. Es una operación de tesorería. Ujú. Déjame invertirlo en Hacienda. estos bonos de Hacienda. Que tienen buena tasa. Y ya, buenísima, buenísima. Y seguridad también. Pero entonces el problema es, ¿para qué los dominicanos hemos estado ahorrando por 14 años sin haber recibido una sola pensión por vejez? No hay una. O sea, el primer jubilado va a ser a los 33 años, el primer pensión. No, a los Digo, en el 30 años. 2033. Cuando el 2033 sí tiene los 30 años acumulados. En primer lugar, en la mayoría de los sistemas de pensiones, lo que te exige son 240 Cotizaciones. cotizaciones, que viene siendo aproximadamente 20 años. 30 años es Y una eso da para una brutalidad. pensión Sí, sí, buena. da, claro que sí, que da. Yo te voy a poner el ejemplo de España. En España son 240 cotizaciones y un mínimo de 63 años las mujeres y 65 los hombres. Muy alta la edad, ¿no? Ellos duran mucho también. No, pero la el tendencia- promedio de vida es Pero la nuestra. tendencia a nivel mundial es elevar la edad de Sí, pero nosotros la esperanza de vida hoy de los dominicanos es 74 años. 70 los hombres y 76 las mujeres. Porque La media, Los hombres sufren más. bueno, no sé, se mueren más rápido. Con 74 años, y si te vienen a dar las primeras pensiones a los 75 años, si has cotizado todo el tiempo, si nunca has estado ni un mes sin cotizar. Pero ¿qué pasa si estás un mes sin cotizar? Simplemente No, un no, mes no, sin cotizar y vuelves de nuevo y No, entras al no sistema. te computa para las 300 cotizaciones. Empieza de cero. No. No de No, no se Es va decir, las acumulando. 300 cotizaciones es para la pensión. Sí. Si tú llegaste y no tienes las 300, tú pides que te devuelvan tu dinero. Bueno, eso es para las personas que le llaman ahora eufemísticamente ingreso tardío, tú y yo. Sí. Eso tienen el derecho, si pasan 3 meses Fuera de la seguridad fuera social. fuera de Que fue una lo que yo nómina, hice. entonces te Le devuelven el dinero. devuelven el dinero. Pero bueno, esa es la meta de un sistema de seguridad Es que social. ganan mucho las AFP. Bueno, Esa parte te voy a decir lo que gana. Del total de los fondos de administración, del total, si son 500.000 millones ahora, se ganan el 0,5% nada más por tener el dinero. Por ahí. administrarlo, Por por tenerlo ahí guardado. Sí. El 0,5%. El 0,5% de 500.000 millones son 2.500 millones de pesos. Y aparte de eso, el 30% de las ganancias obtenidas en ese año De lo que ellos hagan con de ese lo que dinero. de lo que ellos han invertido. El 30, ellos se quedan con el 30 de las ganancias, no del total, de la ganancia. Es decir, de los intereses que devengan. En el último año Y eso fue, no lo bajaron. bueno, ellos se autobajaron. Lo que dice la regulación es 30%. Hubo tanta crítica que hubo un proyecto de ley que se sometió en el Congreso para bajarlo a un 10 o a un 15, no sé lo que fue, que se ha quedado merengueado. Y ellos le dio tanta vergüenza, lo bajaron al 25, pero eso no es.
Es mucho todavía el 25. 8.000 millones de pesos se ganaron el año pasado, pero sin hacer nada, sin aportar nada a la producción nacional. Nada. Absolutamente nada. Y sin dar una sola pensión. Porque vamos a suponer que ellos no, que la política debe ser muy conservadora para mantener los recursos y que no se vayan depredando en otras actividades. Bien, lo acepto. Pero por lo menos una pensión por vejez tiene que haber una. Hay algunas pensiones por muerte y por discapacidad. Bueno, pero eso además lo asume otro fondo que se llama el fondo de la IRL. ARL, ¿no? ARL. Accidentes y riesgos laborales. Entonces, ese es otro fondo. Pero el fondo de las AFP no han otorgado ni una sola pensión por vejez. Es decir, eso no puede ser. Un sistema no puede mantenerse por 14 años y todavía le faltan 16 más. Para los que entraron al... Para los que entraron, que tenían 45 años, que van a tener 75 en ese momento y van a recibir el 22% de su salario. Mira, ahí hay algo que anda mal de entrada. Entonces, ¿Y una modificación a la ley resuelve eso? Sí, claro que sí. En Argentina revirtieron el sistema. ¿Y cuál sería el porcentaje justo? Pero, Bueno, perdón, Julio, pero las modificaciones que yo he escuchado no van en esa línea de revertir, sino como de pequeños parchos. Eso es lo que parece ser, lo que se ha discutido, pero bueno, uno puede plantear de todo. Es decir, el mundo está libre para uno hacer los planteamientos que uno entienda. Es decir, tú serías partidario de un sistema tipo Costa Rica. Sí. Que sean dos pilares obligatorios. En Costa Rica, ¿qué es lo que hay? Para que la gente entienda. En Costa Rica está un pilar que es el 60% de la pensión, que es reparto. Es decir, el que trabaja mantiene al que está en edad de retiro. Y eso lo haría aquí la Tesorería de la Seguridad Social. No se necesita ninguna AFP para eso. Cuando envejece la población. Sí, pero nosotros tenemos una media de 74 años. ¿Sabes cuántos en España? 82. En Italia 82. En Francia 81. Para nosotros llegar a esa expectativa de vida, van a pasar por lo menos 100 años. No, pero en esos países donde además aumenta la edad y entonces la tasa de natalidad baja, se complica el sistema de pensiones. Claro, se carga. Sí, claro, porque y hay que ir... Cada vez tú tienes menos jóvenes aportando. Perdón, pero tú tienes la inmigración también. Que es como se solucionó en España y como se solucionó en muchos otros países europeos. ¿Por qué? Porque si la natalidad, es decir, la cantidad de personas que tienen hijos baja y la edad promedio sube, entonces tú tienes un problema de que tienes más personas en edad de pensión o pensionadas que personas trabajando y por lo tanto... Aquí la desgracia es que tenemos una migración que no cotiza. Entonces, esa es que otra. Una carga, esa es otra. Esa migración que está ahí, que es una realidad, hay que transparentarla y ponerla en la seguridad social, a que aporte. Esa es una de las razones por la cual a mucha gente le interesa tener esos trabajadores extranjeros. ¿Por qué? Porque no aportan nada a la seguridad social. Y además están ellos mismos desprotegidos. Y no contribuyen no están protegidos porque ellos cuando van a un hospital público los atienden y hay que atenderlos. Sí. Porque si no los atienden no cae la comunidad internacional. Bueno, eso ya es otra cosa. Mira, ¿y en el proyecto de ley tú crees que contemplaría una cosa así tan revolucionaria? No, lo que yo creo que hay que abrir una discusión. Hay que abrir una discusión. Porque por lo menos uno siente en los funcionarios de la Seguridad Social que ellos están conscientes del problema. Pero es un problema que va a ir creciendo. Yo he escuchado declaraciones del gerente de la Seguridad Social que luce, que maneja y que está consciente del tema. Sí. Yo creo que es un tema de debate nacional que debemos de ponerlo en el punto de agenda. Y quizá para el próximo torneo electoral, en el año 2020, debe ser uno de los temas a discutir. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones? Vamos a seguir los dominicanos siendo la oveja negra de los sistemas de pensiones en América Latina, que tiene acumulado cientos de miles de millones, casi medio billón de pesos. Y entonces, ¿quién usa eso? ¿Para qué sirve? Para nada. Julio, y en el caso de Costa Rica, ¿las administradoras de los fondos son privadas o es el Estado? No. El pilar te
de solidaridad, el pilar de reparto, que es el 60%, lo maneja la Caja Costarricense de Seguridad Social, que es aquí el Consejo de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social. Y el segundo pilar lo manejan entidades privadas, que es obligatorio además, Hay una proporción que tú tienes que ahorrarla que no ganan tanto. para ese 40%. No, para nada, no. No. En Chile han estado pensando en hacer una sola AFP, en sumarla toda, Pero, ¿y que qué sea estatal. ¿Qué pasó en Chile? Porque Chile se No, en vendió, Chile todavía no se ha... en Chile se vendió a todos nuestros países que era el mejor modelo de seguridad social del mundo. Sí, pero el problema de Chile es que cuando comenzaron a otorgar pensiones, las pensiones no llegaban a un 40% del salario en promedio y las comisiones y las ganancias de las AFP eran exorbitantes, como se está viendo aquí. Se también. vendió como un buen sistema mientras no se empezó a repartir. Exactamente. Cuando se formó Qué grave, ese- porque entonces cuando usted se retira, resulta que usted ahí tiene el gasto de medicinas, una serie de cosas. No, y aquí te quitan el seguro médico cuando tú te pensionas. Es- Es un absurdo, te estoy diciendo que es un absurdo, una cosa de loco. Entonces, yo creo que hay que evitar esa, porque en el 33 va a haber una crisis, o en el 35. en el 33. Digo, ¿tú yo no crees? lo voy a ver, pero ¿Tú crees que van a pasar 16 años para que esto no haga aguas? Yo creo que no. Yo creo que no, porque que la población dominicana, evidentemente aquí hay una... porque, perdón, tú te imaginas cuando tú te retires que te den de que el 22% de tu salario y además no tienes seguro médico. Por eso se te va entre la medicina para la presión, el colesterol, la glicemia, la diabetes, todo lo que tienen los viejos, más otros achaques. Es terrible. Aquí hay muchos movimientos que exigen el fin de la impunidad y el fin de la... ¿Y por qué no exigen que tengamos un sistema de seguridad social decente, por lo menos? Justo. Mira, Justo. eso debería ser un debate electoral. Pero es lo que estoy diciendo. Es lo que Porque estoy diciendo. mucha gente no está enterada de la gravedad de la situación. Digo, ya está aflorando, ya el debate está. Está El problema es que aflorando. cuando ocurre un crimen, ese debate se va a lo último, viene el huracán. Pero lo peor de todo es que, por ejemplo, cuando se hacen planteamientos como el que yo estoy haciendo, de una vez, este es enemigo del sector privado, este es enemigo de las AFP, yo no soy enemigo de nadie. Yo lo que quiero es la justicia, nada más. No, porque tú vienes del sector privado también. Sí, claro. Pero aparte de eso, yo fui creador de una AFP. Fíjate hasta dónde llega. Tú eres medio culpable. No, entonces. porque cuando el sistema comenzó en el 2003, un año antes, yo trabajaba en un banco privado y yo fui el que tomé la iniciativa de asociar ese banco privado con un banco extranjero para formar esa AFP, que es una de las grandes ahora. Pero evidentemente uno tiene que ser crítico y ver cuáles son los resultados, qué resultado es que ha dado. Tiene un resultado positivo, que hay un ahorro gigantesco, Teco. enorme, que hay cotizaciones obligatorias a la seguridad social. Los empresarios se quejan de que es una carga. Bueno, ¿y de qué no se quejan los empresarios aquí? Pero una carga corta, porque ya aportan solo una parte. Pero por eso digo, No, doctor, que parte de el eso... empresario aporta la mayor Casi un parte. 10%, ¿Eh? 9,97. Exacto. Exacto, un 10. Pero que esos fondos deberían ser reutilizados en otras cosas para hacerlos más productivos. Mientras la cosa, el hacha va y viene y definimos qué es lo que vamos a hacer con el sistema, tú tienes toda la razón. Es decir, esos recursos tienen que ser utilizados en algo productivo para el país, no en bonos de tesorería. Pero que si no existieran esos bonos, estuvieran recibiendo un 5, un 6. En los bancos. Bueno. En los bancos, Exacto, como fue al principio. como fue al principio. Como fue al principio. En algunos momentos con una tasa negativa. Así es, así es. En todo caso, hay muchas cosas que hay que revisar. Por ejemplo, yo me recuerdo que tú te sorprendiste, yo también cuando lo vi, dije, pero esto no puede ser. Que la esperanza de vida calculada para calcular la pensión, por eso que entre otros factores que te da 22%, es 110 años. Aquí nadie dura 110 años. No solo que nadie dura 110 años, sino que es una locura usar una esperanza de vida que en ningún país del mundo, el que más alto la tiene es Japón, y 83.
Y eso así fue el cálculo. Eso está vigente, Y lo dice la ley. lo dicen los reglamentos. Y entonces en base a ese cálculo, mientras más edad, menos el porcentaje que te dan para claro, poder porque llegar. tiene que repartir los fondos. Hay un problema de los niveles de cotización, evidentemente. Se ha dicho eso, ¿qué es Para bajo la- salud, es verdad, yo estoy de acuerdo. Para salud y pensiones, y además riesgos laborales, que también están incluidos. Pero salud y pensiones, 14%, es una proporción relativamente baja. En Chile llegó a ser 25% ¿Cómo? del salario, cuando comenzó. Y era solo pensiones, no era salud. Y aún así no dio. Y aún así no da. No da. Entonces, el tema creo que está sobre el tapete. Como te digo, Chile lo está revirtiendo. Argentina ya lo revirtió, Colombia también era un modelo pero en salud. de salud. El salud fue el que nosotros copiamos, el de Colombia. En pensiones en Colombia es un desorden como aquí también. Pero Costa Porque fuiste Rica... embajador en Colombia. Sí, yo viví 3 años ya. Pero Costa Rica, vamos a ver el modelo de Costa Rica, que es un modelo que equilibra ahorro privado con Y solidaridad ya de pensionado, reparto. es decir, se ha visto El 70% de los envejecientes en Costa Rica Están tienen pensionados. pensiones. O sea que está aprobado, es un sistema que ya está. Claro, ellos arrancaron primero que nosotros. mucho antes, desde la revolución del 41. El problema es que Costa Rica es el inverso que nosotros. Nosotros venimos de inexistencia de un sistema de pensiones. Porque Lo que teníamos era el seguro social. Sí, pero no pensionaba a nadie. Nadie. Era un 2%, un 3%, creo que los trabajadores El 2,5, cañeros. el 2,5 era que se pagaba. Cuando Exacto. yo era ingeniero, eso era lo que se le contaba Exacto. al obrero. Entonces, ellos vienen de un sistema de reparto completo, 100% reparto, y ellos han ido adaptándolo en base a la necesidad de darle solvencia financiera al sistema y continuidad en términos de autosostenibilidad del sistema, y por eso han hecho, en el 2000 hicieron una reforma, en el 2005 hicieron otra, y ahora han combinado 40% de ahorro individual y 60%, y hay un tercer pilar, que es ahorro voluntario, Adicional. que si tú quieres, no, yo quiero sacar de lo que yo me gano, y yo meto Tanto. más Y tengo dinero, una mayor que aquí tú no pensión. lo puedes hacer. Aquí tú tampoco lo puedes hacer. En salud sí. En salud sí, según el plan que tú cojas. Sí. Pero en pensiones no. Tú no puedes decir, no, mira, yo estos 5 millones que me gasté los quiero poner para mi pensión. No, no se puede. No se puede. Qué pena, se nos acabó el tiempo, pero que siga el debate ya después del huracán y de todos estos crímenes que han conmovido a la sociedad, porque este es un tema de mucha importancia. Yo para cerrar, yo digo lo siguiente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social realizó justo antes de los seminario. ciclones, un seminario en el cual vinieron muchos expertos internacionales, y creo que ellos van a publicar todas esas ponencias de varios del Caribe, algunos de Centroamérica, habían 2 costarricenses, había argentinos, chilenos, y de otros países, y creo que esa es una buena base para armar un debate sobre qué es lo que debemos hacer nosotros los Y dominicanos. comenzar temprano, porque aquí modificar una ley es dificilísima. 20 años, coge a veces. Bueno, ahí está la ley de partidos. Sí. Julio Ortega, muchísimas Gracias. gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Interesantísima la entrevista. Nos vamos a comerciales, seguimos en Propuesta Semanal.